Lo primero que quiero decir es que la cuarentena no es una oportunidad y la pandemia no es una oportunidad. Son cosas horribles. La cuarentena la vamos a hacer todo lo que haga falta, pero tiene muchísimas consecuencias complicadas, políticamente, económicamente. La pasamos mal, socialmente también, extrañamos a nuestros amigos. Es todo horrible, no hay nada que hacer al respecto. Y no hay por qué pensar que es una oportunidad que hay que aprovechar y que nos estamos perdiendo de algo si no la aprovechamos y que es un gran momento para aprender. No es un gran momento para nada, es un momento horrible. Dicho eso, la vida no se trata de otra cosa que de pasar momentos horribles y aprender de ellos. Aprendemos del dolor, de la enfermedad, aprendemos de la guerra, aprendemos de la muerte. Siempre lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Así que eso vamos a hacer ahora. Y lo que yo estuve pensando en traer es una idea en la que estuve meditando a partir de un libro que se llama Naturaleza Moderna, que es del cineasta Derek Sherman. Son los diarios que Sherman llevó en los tardíos 80 cuando lo diagnostican de HIV y él entonces decide volver a su pasión de la infancia, la jardinería. Derek Sherman es un cineasta que de hecho después de su diagnóstico hizo un montón de películas, algunas muy importantes, algunas de las más importantes de su carrera. Pero lo que él decide ahí es que, bueno, que va a comprarse un terrenito en un lugar inhóspito y horrible y va a cuidar un jardín. Y lo que a mí me impresionó, como persona que escribe, es que para él cuidar un jardín no era hacer tiempo, no era, bueno, pasar el rato, ¿no? Como ahora que pasamos el rato cocinando, haciendo pan o lo que sea. O limpiando y pensamos, bueno, que está lo único que hacemos es lavar platos, ¿no? Las únicas tareas que se nos permiten son esas. Y pensaba entonces en el concepto de trabajo reproductivo, que es un concepto que sale del marxismo, a partir de Friedrich Engels, básicamente, y que después toma especialmente el marxismo feminista para hablar del trabajo reproductivo, ¿no? Está el trabajo productivo, que es el que pone cosas nuevas en el mundo, podríamos decir, o sea un programa de radio o un clavo, no importa. Y está el trabajo reproductivo, que es el que reproduce las condiciones para que podamos hacer eso. Limpiar, cocinar, cuidar, ¿no? Básicamente es cocinarles a los trabajadores para que al día siguiente puedan ir a la fábrica. Eso es el trabajo reproductivo. Y las feministas llevamos mucho tiempo ya argumentando correctamente que el trabajo reproductivo también es trabajo. Pero en general lo que argumentamos es que el trabajo reproductivo tiene valor económico porque sirve para hacer el trabajo productivo, porque si los trabajadores no comen, no van a la fábrica. Ahora, ¿por qué en lugar de pensar en ese valor relativo, primero no pensamos en un valor absoluto? E incluso más, ¿por qué no hacemos como hizo Derek Sherman y pensar que esa diferencia, ese contraste entre trabajo productivo y reproductivo es una diferencia más bien ficticia, dada por un lado por supuesto el género, por la idea de que hay tareas que son importantes, que son las productivas, tradicionalmente realizadas por los varones, y las reproductivas, tradicionalmente realizadas por las mujeres, son importantes, y también dado por la modernidad y por la idea de que el sujeto que vale es el sujeto que hace algo original, que produce algo nuevo en el mundo, y que el sujeto que cuida, ¿no? Cuidar es algo que no te hace especial, no te hace original, no te hace artista, no te hace empresario, no te hace una persona importante, ¿no? Esos son valores con los que no tenemos por qué comulgar. Pensemos que es al revés incluso, que quizás las tareas de cuidado son las más importantes. Si en estos días estamos viviendo sin publicistas, sin escritores, sin un montón de cosas, estamos viviendo sin PowerPoints y el mundo sigue girando. Pero el mundo no seguiría girando sin comida, y sin cuidados, y sin enfermeras, y sin salud. Lo único que se nos permite hoy es comer y curar y limpiar. Y sin eso el mundo no gira. Entonces, esas tareas tienen un valor que no es relativo, tienen un valor que es absoluto. Y no solamente eso, sino que no son algo mecánico que necesariamente tengamos que pasar por arriba, que ojalá no existiera, que ojalá uno pudiera hacer así, limpiar la casa y cocinar y resolver la comida. Podemos pensarlas así, las hemos pensado hace mucho tiempo. Pero lo que yo pensaba cuando leía a Sharman es que justamente podemos también vivirlas de otra manera. Podemos vivirlas como tareas que tienen una sabiduría, como tareas en las que también estamos involucrados como seres humanos, que no son mecánicas. Y eso también tiene que ver con pensar justamente en esto que él titula, ¿no? La naturaleza moderna. La modernidad no como el ser humano separado del mundo natural, que solamente hace algo interesante con la naturaleza cuando la convierte en otra cosa, sino que la relación de cuidado con la naturaleza también es algo interesante. La relación de cuidado con nuestros cuerpos, ¿no? Pensemos que en general pensamos que hay que encargarse del cuerpo, ¿no? Hay que ir al gimnasio, o hay que cocinar, solamente para estar sano o para hacer otras cosas, ¿no? Las cosas que importan.
Pero eso también es una forma muy, muy extraña de pensar nuestra relación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Pensar que nuestra mente es lo que somos y que el cuerpo, bueno, es algo que hay que sobrellevar. Me parece que esto no es una oportunidad y de hecho, por supuesto, yo quiero volver ya a mi vida, ¿no? El mundo no necesita más novelas y yo quiero escribir novelas igual, así es la vida, ¿no? Todos vivimos en esta contradicción y en esta vida para el absurdo. Ahora, dado que el mundo no necesita más novelas, pensé, bueno, ¿por qué no, en lugar de obsesionarnos con seguir siendo productivos en estos días y con hacer todas las calls y con todo eso, ¿por qué no pensar en conectar con el mundo, con el cuerpo, con los cuidados, con los demás, de otra manera a partir de eso? Por eso, de hecho, cuando me invitaron a hacer esto, casi digo que no, porque me pareció que no tenía ganas de tener una pretensión de una idea original. El mundo no necesita otra novela y el mundo no necesita otra idea. Pero por eso pensé en realidad, más que escribir, leer. Traer algo que leí, algo que me hizo pensar, algo que ya existía en el mundo, algo que ya estaba. Un cuidado que yo tuve con mis libros y que quizás le sirva a otras personas, ¿no? Más que escribir, leer y más que hacer, cuidar. Muchas gracias.